Bueno, ¿alguien que no hable español como lengua nativa? Bueno, entonces voy a hacer la charla en español. Me queda más fácil a mí y espero que ustedes también. Esta charla nace del deseo de estar acá, nada más. Quería estar acá y no sabía cómo qué presentar, y básicamente lo que les voy a mostrar es una ojeada al curso que dicto en Algo Trading. Es una ojeada rápida. Entonces se basa en, bueno, por qué escogí Python, cómo lo utilizo en la clase. Esto es como algo de lo que se haría en Algo Trading y al final algunos proyectos que hemos tenido en el curso. Bueno, ¿por qué Python? Principalmente porque es gratis. Pero también, digamos, la comunidad Quant, los analistas cuantitativos en el mundo, usualmente usan C++ y se están pasando a Python. La razón principal es porque se enfoca uno menos en el cómo y más en el qué. ¿Sí? Entonces, no se preocupa tanto en la estructura que tiene que tener el programa y todo eso, sino se enfoca en qué quiere hacer con su código. Entonces, esa es como la principal característica de Python. Entre otras características chéveres e importantes, pues se puede mezclar con otros lenguajes, tiene muchas librerías listas para utilizarse, también permite orientado a objetos, etcétera, etcétera. Me imagino que muchos de ustedes ya conocen todas estas características. Bueno, algunas definiciones como para empezar y que cuando hable no me pierda. ¿Qué es el trading algorítmico? Básicamente usted tiene una idea de cómo hacer trading, de cómo comprar y vender acciones. Y esa idea, mediante un modelo generalmente matemático, lo envuelve en una forma automatizada de tomar decisiones. Esto no necesariamente quiere decir que todas las decisiones las toma el computador, ¿sí? Sino que el computador procesa los datos y usted toma la decisión probablemente. A veces también las toma el computador, eso también pasa. Backtesting sencillamente es probar que lo que usted quiere que haga lo hace. Backtesting. Trading cuantitativo, entonces, digamos, aquí hay algo diferente entre algorithmic y quantitative. Y es que uno se basa más en los modelos matemáticos y el otro más en la estrategia, ¿sí? Pero pues, digamos que estas dos ideas están muy mezcladas. Y aquí lo que les había dicho, automated o trading automatizado es cuando el computador se encarga de todo. Es un robot que toma la decisión, compra, vende y hace todo. Y bueno, hay diferentes estrategias dependiendo de la frecuencia en que se mueven los mercados. Y tenemos de baja frecuencia, media frecuencia y alta frecuencia. Básicamente esto surge porque como ahora los mercados son electrónicos, entonces, digamos, un trader mientras piensa, escribe en el teclado, pone enter y esa orden se va al mercado electrónico, pues toma tiempo. Entonces hay unos que son de alta frecuencia, que lo que quiere decir es cada milisegundo o menos incluso se están haciendo transacciones en el mercado. Y la mayoría de estos se hacen con estos trading automatizados. O sea, el computador toma la decisión, tiene una velocidad súper rápida y va tomando decisiones y comprando en velocidades de milisegundos. Listo. Lo que vamos a hacer usualmente en trading algorítmico es tener una hipótesis, alguien de finanzas mira y dice, yo creo que hay que hacer esto. Él tiene la idea del trading. Yo creo que cuando se mueven así es por tal cosa. Después, eso se pasa a un modelo, que usualmente es matemática. Entonces, dicen, la derivada de no sé qué es igual a no sé qué, tal, y lo ponen en un modelo.
Ese modelo se pasa al computador. Ya cuando uno tiene un modelo matemático es muy fácil pasarlo al computador. Se valida con backtesting y calibración, digamos, con toda la data se calibra y luego se hace el backtesting y luego pues se hace un análisis posterior. Muchas estrategias se ven, pues, entre ellas las clásicas de optimización de portafolios, con los Sharpe ratio, Markowitz, Merton, un montón. Pairs trading, que es coger parejas correlacionadas, market making, que es tratar de generar liquidez en los mercados, seguir la tendencia. Entonces, si todo va a la alza, pues yo voy a la alza también. Si todo va a la baja, pues yo voy a la baja también. Y le apuesto a eso. Moving Average Crossover, ese lo voy a explicar. Ese es el ejemplo que tengo, el que voy a explicar hoy. También hay métodos de optimización con control estocástico, con filtros de Kalmar. Bueno, en fin, todo lo que usted quiera se puede hacer automatizadamente y se puede hacer en trading algorítmico. Entonces, digamos que, ¿cuál es la motivación para meterse con un computador originalmente? Pues que un trader no tiene la capacidad mental, y eso es lo que está pasando actualmente. Los seres humanos no tenemos la capacidad mental de analizar la cantidad de información que hay afuera. Necesitamos de un computador para que nos ayude a analizar la información. Y además, la toma de decisiones muchas veces, la cabeza es más lenta en este tipo de decisiones que son muchos cálculos de sumas y restas matemáticos. La cabeza humana es más lenta que el computador. Incluso el movimiento mecánico de espichar una tecla es más lento que lo que hace el computador por dentro. Muchas veces necesitamos más soluciones numéricas que soluciones analíticas. Esto pasa mucho en el mundo de finanzas. No sé si todos estén familiarizados, pero bueno, está muy cercano a la probabilidad matemática. Entonces, le dicen a uno, bueno, la solución es este proceso estocástico. ¿Y yo qué hago con eso? ¿Cómo invierto? ¿Sí? Un proceso estocástico por allá todo esotérico que no sé qué hacer con él. Entonces, la solución numérica muchas veces es más concisa. Hay número ahí. ¿Sí? Y muchas veces, pues, esas soluciones ni siquiera son posibles, ¿no? Aquí, el primer ejemplo y tan fácil que se ve, esta vaina no se puede hacer analíticamente. Toca metérsela a un computador. Entonces, básicamente, todo esto, bueno, tiene esta pequeña conclusión, ¿no? Muchas veces lo que estamos haciendo todavía es más un arte que una ciencia en trading. Y lo que queremos hacer es convertirlo en ciencia, con los 4 pasos que puse en la diapositiva anterior. Sigo con la parte motivacional. Todo ahora casi es en mercados electrónicos, es decir, es un computador el que es el mercado, ya no son la gente con las tarjeticas compro, vendo, sino todo está en el computador. Bueno, hay muchos sistemas de computación y muchos robots algorítmicos que hacen todo este trading y muchas veces lo que uno quiere hacer, por ejemplo, ahí está el ejemplo del KPM, es sencilla, es una operación matemática sencilla, que en realidad no tiene mucho poder mental para hacerse. O sea, sumas, restas y minimizar una diferencia al cuadrado o alguna vaina así. Esto no se necesita la cabeza para hacer eso. ¿Sí? Eso es mecánico. Y cualquier cosa mecánica la hace mejor un computador que un humano. Digamos que todavía estamos bueno, aunque estamos como en esa frontera entre lo que es creatividad, que uno cree que es netamente humana, aunque ya hay computadores que tienen creatividad, y lo que llamamos hacer repetidamente la misma operación, que es lo que tradicionalmente se le pone al computador. Entonces yo todavía estoy en lo tradicional. Yo todavía no me he metido en esa parte no sé si conocen a EMI, el computador que compone música de Bach, y que es muy parecido a Bach. Entonces, cosas de ese estilo, pues todavía aquí no. Supongamos, la creatividad somos los humanos, y el computador repite lo que uno le dice. Y hay un problema, usualmente, que es el ser humano dice, no, es que yo he invertido en Apple y siempre me va bien,
y por eso voy a seguir invirtiendo y resulta que Apple se fue a la quiebra, pero yo seguí invirtiendo porque es que siempre me ha ido bien ahí y el humano tiene esa tendencia como a tener esa emoción y pues el computador no. Entonces el computador ve que hay una baja y dice no, no invierto más y se acabó, no tiene emoción ahí. ¿Qué hice yo? Pues en clase yo lo que hice fue utilizar Anaconda y Spider. Digamos porque era como lo más fácil y me lo tenían instalado en el computador fácilmente. Pero pues yo no hago eso en mi computador, yo no tengo esto instalado en mi computador personal. Entonces, pues, también hay una diferencia entre cómo lo hago yo y cómo lo hace en clase. Algunos alumnos les gusta más mezclar Anaconda con Jupyter o Jupyter, no sé cómo se diga, porque en ese entorno ellos podían escribir como los comentarios de clase y además poner sus códigos ahí. Y algunos alumnos incluso me dijeron, no, pero es que yo lo puedo hacer en internet y ya lo tengo aquí en clase, lo tengo en casa. Entonces pues utilizaban páginas de internet como estas o incluso algunos me dijeron, ¿por qué no nos metemos a Kaggle? Que además de tener el Jupyter Notebook, tiene un montón de como competencias y challenges y no sé qué más cosas. Entonces, pues yo les dije, vamos a ir metiéndonos en esas cositas poco a poco. Y últimamente, pues el Google Colaboratory también lo usamos. Hay veces los alumnos dicen, quiero meterme ahí porque me dejó instalar no sé cuál librería que el otro no y la necesitábamos en clase. Digamos, en esta clase necesitábamos algunas librerías especiales y además estos tienen procesadores gráficos y de tensor y toda esa vaina que son como más rápidos. Bueno, entonces ahora sí, después de como 15 minutos y la mitad de la presentación, voy a empezar a hablar ahora sí de lo que se trata esto. Básicamente lo que vamos a hacer es tratar de leer información, procesarla y tratar de sacar alguna cosa que nos diga cómo invertir. Esa es la idea principal. ¿Cómo se lee la data? Pues usualmente con pandas. ¿Cómo se procesa? Usualmente con NumPy o con SciPy. Y básicamente tenemos dos estructuras principales en pandas. Una que se corresponde a series, que es básicamente una serie de tiempo con datos. Si alguien no entiende, puede alzar la mano, preguntarme, gritar, lo que quiera, ¿sí? Y yo explico mejor lo que no entienda. Se puede ver como un vector con un índice, punto. El índice, a diferencia del vector, aquí yo puedo decir qué quiero que sea, puede ser una fecha, ¿sí? En el vector el índice es 0, 1, 2, 3, 4. Aquí puede ser lo que yo le diga. Y la segunda es un data frame, que sencillamente es como una hoja de Excel, ¿sí? Tiene filas y columnas. Bueno, aquí hice un ejemplo para decirles sencillamente que esta es la información que tiene la serie y estos son los índices, que no necesariamente son los 0, 1, 2, 3, ¿no? Entonces yo puedo ponerle al índice Juan, tiene el número 3, 2. Esto parecen notas, pero bueno. Y se puede crear de diferentes formas, ¿sí? El data frame es lo que más nos sirve a nosotros, porque lo que vamos a hacer es leer información financiera, que usualmente son, en este lado, fechas, y en este lado, precios, volúmenes y demás cosas. Aquí adentro sí numeritos todo el tiempo. Aquí hay un ejemplo de cómo se crea un data frame. Básicamente, nosotros no vamos a crear data frames. En el curso ese no dictamos data frames, no creamos, porque sencillamente los leemos, ¿sí? Entonces leemos data frames y él viene creado por default. Bueno, ¿qué es lo bueno de un data frame? Que usted puede hacer operaciones. Entonces usted puede coger la operación, el índice 3 en la altura y decir, esta persona aumentó un poquito de altura, entonces ya es 0,75, yo qué sé, o etcétera. Entonces usted puede hacer operaciones. Y no solo tipos de operaciones como sumas y restas y eso, sino también puede hacer operaciones tipo bases de datos, ¿no? Que es crear subconjuntos, reindexar, hacer esos group by, join entre diferentes tablas, etc. O sea, cualquier cosa que usted piense en bases de datos lo puede hacer en data frames también. Entonces, por eso nos interesa esto. Además, tiene esta
esta propiedad que es cómo lleno los datos. Digamos, muchas veces en finanzas hay datos faltantes. Entonces hay precios del 5 al 10 de enero, el 11 y el 12 no hay, y después del 13 en adelante sí hay. Entonces, ¿qué hago con esa data? ¿Qué hago con esos dos huecos? Aquí él le genera, él tiene algunas funciones que le permiten llenar esos vacíos de formas diferentes. Usted puede decir con el último dato, haga una interpolación entre los datos que existen, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pero eso es harina de otro costal. También se puede leer los data frames de un comma separated values. Usted tiene la información, usualmente vienen tipo Excel, que es esto, comma separated values. Y digamos en este caso se puede leer, esta era la información sobre una opción en el S&P 500 y tiene todas estas columnas. Entonces cuando usted hace este pandas data reader, bueno, este pandas lea el comma separated value, él le lee y ya se lo guarda en un data frame como usted lo vio en la diapositiva anterior. Uno puede utilizar diferentes métodos para localizar las diferentes columnas y filas que necesite. Entre esas, pues tenemos estos, log, x, atx, etcétera, etcétera. Aquí puse un ejemplo de cómo se usan, ¿no? Entonces, supongamos que ya leí la información acá, y aquí lo que hice fue coger una sola opción para ver qué tenía. Aquí por índice, por dos nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchas formas de coger la información. Lo chévere en Python es que usted puede coger, incluso poner expresiones booleanas aquí dentro y él le coge la información. Bueno, también, digamos que esto fue lo que más se hizo. Digamos, uno bajar información, tener el archivo CSV y leerlo cada clase era un poco pesado. Entonces lo que hicimos fue, bajémosla de internet. Cada vez que la necesitamos, la bajamos de internet. Esto es una gran ventaja, por ejemplo, contra otros lenguajes de programación. Hay muchas empresas que ya proveen los APIs para que uno lea la información financiera y la tenga ahí. Aquí voy a poner la más clásica, que es Pandas Data Reader. Así es como se instala en el terminal, así es como se instala en el terminal de Anaconda. Y sencillamente lo que voy a tener es tener un objeto Pandas Data Reader y ese me va a traer la información financiera que yo quiera. Y hay diferentes fuentes de información. Aquí, bueno, aquí también usualmente necesito este datetime para poner las fechas entre las cuales quiero traer la información. Entonces aquí, por ejemplo, en este ejemplo voy a traer la información. Esto se llama un ticker. Los financieros, cada empresa tiene entre 1 y 4 letras que definen cuál es como el nombre financiero de la empresa, y este se llama ticker. Entonces, los tickers, este es Microsoft, lo traigo de la Yahoo Finance, y entre estas fechas aquí traigo la información de Apple, Yahoo Finance, etc. No necesariamente tiene que ser de Yahoo Finance, ¿no? Puede ser de Google Finance, de QuantDL, de Fred, etc. Incluso no tiene que ser por Pandas Data Reader. También hay otros APIs que me traen información. Por ejemplo, el Google Finance ya tiene un cliente para que uno traiga la información sin ir por Pandas Data Reader. Y QuantDL también tiene un API propio para que uno vaya directamente allá. Bueno, aquí hay otros dos. Digamos, hay muchas opciones ahorita. Entonces, básicamente, lo que empezamos a mirar fue el análisis técnico que llaman, o el análisis gráfico. ¿Cómo puedo ver gráficamente estas cosas? Bueno, entonces para eso yo hice una función que me trae los tickers que quiera, y entre las fechas que yo diga, aquí con contexto. Esa la llamé OGet, no la tengo acá. Si la quieren se las puedo pasar. Pero no es otra cosa que hacer un ciclo o algo parecido sobre una vaina de este estilo. ¿Sí? Y este me trae pues toda la data: precio de abrir, precio máximo, precio de cierre,
precio de cierre ajustado, que es después de pagar dividendos, etcétera, etcétera, volumen transado, etcétera, etcétera. Y en este ejemplo, pues yo digo, mire, coja los precios ajustados a cierre, que es después de pagar dividendos, y grafíquelos, a ver qué pasa. Y bueno, esta es la gráfica de Apple entre 2016 perdón, y 2018. Esto le permite a uno decir, uy, bueno, Apple puede que esté muy bueno, ¿no? Está subiendo. Análisis visual. Pero no, pues no es la única forma de ver estos análisis. También uno puede analizar los retornos. Bueno, falta muy poco. Voy a ir un poco más rápido. Los retornos no es más que el cambio porcentual, ¿no? Lo que tengo mañana menos lo que tengo mañana menos lo que tengo hoy sobre lo que tengo hoy, ¿sí? Bueno, en 2 fechas. Y pues los puedo, de la misma forma, bueno, aquí hay una función que me lo hace y lo puedo graficar, y aquí me dan los retornos, en este caso es de Microsoft, y esto me dice mucho, ¿sí? También puedo mirar cuál es el volumen, aquí lo que hice fue dividir en 2 gráficas, el volumen lo hago con barritas, y la otra gráfica, pues la misma gráfica normalita, y esto me dice, por ejemplo, cuál es la relación entre el volumen y cómo va cambiando el precio. Aquí fue para Coca-Cola. Bueno, voy a ir, bueno, hay muchas formas. Aquí también se puede hacer con estas velitas. Aquí se ve el precio más alto, el precio más bajo, si el precio de apertura está más chiquito que el de cierre es verde, si el precio de cierre si es lo contrario está en rojo, etc. Y ahí se ve. Entonces, pero esto dice muchas cosas. Incluso con estos uno puede también hacer estrategias. Yo me voy a ir a la estrategia de momentum con crossovers. Solamente para que se queden con eso porque ya me queda muy poquito tiempo. Entonces, básicamente lo que queremos hacer es, voy a irme a la gráfica, lo que queremos hacer es, tenemos los precios y vamos a hacer unos promedios en pequeñas ventanitas de tiempo. Y esos promedios los vamos a graficar, ¿sí? Entonces, esos promedios que nos dicen, nos van a decir, si el promedio está por debajo del precio, nos va a decir, oiga, pues ese promedio va a tender a subir, ¿no? Y si ese promedio está por encima del precio, pues el promedio va a tender a bajar. Y eso nos van a dar unos indicios para lo que voy a explicar más bien con la gráfica y no con todo lo que decía antes. Nos van a dar unos indicios sobre cómo actuar. Aquí tengo el precio de algún activo que no sé cuál es. Este MA son el promedio a 90 días y este E significa el promedio exponencial, ¿sí? Y yo voy a trabajar en este caso con el promedio exponencial. Entonces, aquí el promedio está por debajo del precio, ¿cierto? El promedio por debajo. Una vez el precio cruza ese promedio, quiere decir como que se fue por debajo de una marca, de un benchmark, bueno, no sé cómo decirlo, como una referencia, exacto, gracias. Y lo que quiere decir es, si estoy por debajo de ese nivel, voy a vender. Aquí vendo porque el precio está cayendo. Y una vez el precio sube de ese promedio, compro. Pero en realidad no va a significar vendo y compro, sino mantengo una posición corta y mantengo una posición larga, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer. Entonces la estrategia, aquí está escrita, PT es el precio, EDT es el promedio. Entonces, si el precio está por encima del promedio, mantengo una posición larga. Y si el precio está por debajo del promedio, mantengo una posición corta, ¿sí? A eso, sencillamente, pues es escribir esto, ¿sí? En Python. Bueno, aquí es matemáticas, pero en Python también lo hago igual, ¿no? Lo hago acá, apply sign. Entonces lo que estoy haciendo es, hago el precio cerrado, este exponential moving average lo calculé acá, ¿cierto? Esta está una ventana de 90 días. Y luego lo que voy a hacer es calcular los retornos para hacer un pequeño backtest. Entonces calculo los retornos acá con esta función, que lo que hice fue hacerle un shift de 1 y después calcular el logaritmo. Y para calcular los retornos lo único que hago es los retornos de mi estrategia, ¿no? Multiplicar la posición que tenía por los retornos del activo. Hay una cosa que es muy interesante. Bueno, después hago los retornos cumulativos y lo grafico, ¿sí? Entonces aquí
Aquí lo que hice fue graficar la estrategia, el promedio exponencial, el precio, y aquí esta sería la estrategia, ¿no? Empiezo en cero, apenas cruzó, compré, después vendí, después compré, después vendí. ¿Sí? Esa es la estrategia. Y lo que es curioso es ver los retornos. Entonces, básicamente, esto no siempre es así. Esta no es la mejor estrategia, de hecho es la peor. ¿Sí? Pero pues, obviamente yo escogí el ejemplo para que diera todo bonito. Pero lo que se ve es que, por ejemplo, cuando yo estoy corto, voy al contrario este es el precio, ¿no? El retorno del activo. Entonces, cuando estoy corto, pues voy al contrario, ¿no? Voy ganando mientras ese va perdiendo. Y esa es la gracia. Si este va para abajo, yo tengo que ir corto y voy subiendo. Y si ese va para arriba, pues voy igual que él. Como, no sé, por aquí hay un pedacito, ¿cierto? Este pedacito de aquí van iguales. ¿Sí? Bueno, creo que no me queda mucho tiempo. Quería hablarles de muchas más cosas. Esta zipline es la forma de hacer backtesting de la forma más real, porque pues allá no tenemos en cuenta estas cosas, ¿no? Como el costo de transacción, las comisiones que se le pagan a los traders. Cuando uno manda la orden, uno dice, quiero comprar 10 y veo que están a 100 pesos, pero cuando llega la orden están a 101. Entonces, pues eso pasa también, bueno, etcétera, etcétera. Este me lo voy a saltar y quiero, solamente para concluir, saltándome un poquito ya, esto era todo lo de zipline, y eso que le corté un montón de cosas porque quería mostrarles unos proyectos que tenía. Pero estos son proyectos que hemos hecho después de este curso o en el curso. Una persona hizo redes neuronales para hacer para hacer señales de entrenamiento. Digamos, muchas veces dicen las redes neuronales para predecir el futuro. Yo le dije, predecir el futuro de un activo es imposible. Entonces lo que hicimos fue ponerles unos scores y bajo esos scores él dijo, en la red neuronal le decía venda o compra. Y él le hizo un backtesting y le dio muy buenos resultados. Otra persona cogió el Google Trends de algunas palabras y utilizó análisis de sentimiento para mirar cómo podía hacer el trading. Lo mismo, pero con Twitter. En Twitter salió cuando Donald Trump dijo no sé qué cosas y entonces todos los activos por allá de Estados Unidos cayeron. Entonces él dijo, yo quiero aprovechar eso. También hicimos cosas con cryptocurrencies, con criptomonedas. Una persona se metió no sé si conocen Quantopian, es una plataforma donde usted puede montar sus algoritmos y las testean gratis. Ese gratis quiere decir que ellos tienen los derechos sobre usar su algoritmo, pero bueno, se lo testean en vida real, en tiempo real, entonces pues es bueno. Y una persona se metió ahí. Esto es muy parecido a Zipline, que es lo que no alcancé a mostrar. Y también hicimos cosas de balancear portafolios óptimos que también se puede hacer. O sea, usted ya no invierte en una sola, que fue el ejemplo que hice, sino invierte en 10. ¿Cómo balanceo el portafolio? ¿Cuál vendo? ¿Cuál compro? ¿Y qué cantidad? Esto se hace con Black Litterman y todas esas cosas. Bueno, qué pena esta charla tan corrida. Pero espero que se lleven una idea de todo lo que se puede hacer. Igual las diapositivas creo que van a quedar en un repositorio. Y si tienen cualquier pregunta, pues pueden contactarme libremente, que estoy dispuesto.